Antes de iniciar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias. El bulto del camino. Historia basada en un hecho real, contado por María Martínez, escrito y adaptado por Alejandro Chaboya para Inframundo Relatos. Buenas noches, Inframundo. La historia que te compartiré hoy le ocurrió a mi padre. Soy de un pueblo llamado Margaritas, Jalisco, pero actualmente radico en Los Ángeles, California. Todo comenzó en la época en la que mi padre estaba de novio con mi madre. Ambos vivían en dos pueblitos diferentes. Mi padre vivía en La Purísima y mi madre en San Francisco de Asís, ambos pueblos pertenecientes a Jalisco. Mi padre cuenta que en una oportunidad iba caminando a la casa de mi madre y eran como las 8 de la noche. La zona de La Purísima es muy destacada por los árboles enormes que hay y que son llamados gigantes debido a que se encuentran en los altos de Jalisco. Él iba por un camino de terracería y totalmente a oscuras, ya que en aquel tiempo aún no había alumbrado público. Llevaba algo de prisa porque el camino se tornaba ya muy oscuro y a esa hora nadie transitaba por el lugar, cuando de pronto escuchó unos pasos detrás de él. Eso lo inquietó bastante y aceleró más el paso, pero entre más rápido caminaba, más fuerte eran los pasos que lo seguían. Fue entonces que decidió detenerse y mirar hacia atrás, pero para su sorpresa no había nadie. Eso le provocó un miedo terrible, por lo que comenzó a correr sin detenerse. Justo en el momento en el que pasaba por un puente, donde la corriente estaba un poco alta, se detuvo a tomar un pequeño descanso. Allí solo se escuchaba el correr del agua. El ambiente parecía estar más tranquilo y los pasos que lo seguían ya no se escuchaban. En un momento dado, inclinó su cabeza hacia el río para ver si podía tomar un poco de agua para mojarse la cara. Pero al volver a mirar hacia el puente, vio que en medio del camino había un bulto negro. Mi padre quedó totalmente paralizado. Intentaba moverse para correr, pero no podía. Y esa cosa no se movía de en medio. De un momento a otro, el bulto dio un brinco muy alto. Mi padre elevó su mirada y vio que ahora estaba en la copa de un árbol. Fue entonces que pudo reaccionar y comenzó a correr desesperado. Pero esa cosa volvió a brincar desde el árbol y en esta ocasión cayó justo al frente de él. Hasta entonces mi padre ya estaba muy aterrorizado y comenzó a rezar lo poco que recordaba. Quizás eso hizo que, luego de unos segundos, aquella cosa desapareciera y así mi padre volvió a correr con todas sus fuerzas. En el camino logró ver unas luces de una camioneta y al verlo tan espantado, ésta se detuvo para socorrerlo. Los hombres que la manejaban lo invitaron a subir para así acercarlo hasta su casa, algo que mi padre no dudó ni un segundo. Aquella noche no visitó a mi madre, pero a cambio se dio el susto más grande de toda su vida. Este fue mi relato, espero sea de su agrado y puedan compartirlo. Muchas gracias. El animal de la milpa. Historia basada en hechos reales, enviada por Felipe, suscriptor del canal, escrito y adaptado por Alejandro Chaboya.
Buenas noches, inframundo. Mi nombre es Felipe. Me gustaría poder compartir mi historia y si es de tu agrado, la pudieras publicar en YouTube. Ya hace algunos años, durante un verano, mi padre me envió a casa de mi abuelo. Este vivía en el pueblo de Acoyatla, Hidalgo, y quería que yo aprendiera a enlazar las vacas y cosas así. Sin embargo, mi abuelo me pidió que lo ayudara a hacer una pequeña milpa detrás de su casa, a lo cual acepté sin dudar. Luego de un tiempo, las matas de maíz comenzaron a crecer. Una noche, mi abuelo y yo escuchamos un ruido en la pequeña milpa. Me pidió que fuéramos a ver de qué se trataba, si quizás era un animal comiéndose las pequeñas matas de maíz. Él llevaba un rifle y yo una pequeña linterna. Al llegar a la milpa, escuchamos claramente un animal alimentándose de ellas. En ese momento sentí un miedo y el aire se empezó a sentir caliente, a pesar de que la noche era muy fría. Mi abuelo soltó un disparo con su rifle, pero al notar qué tipo de animal era, me ordenó que apagara mi linterna y cerrara los ojos. En ese momento comenzó a gritarle al animal que se fuera y que nos dejara en paz. Como respuesta, escuché una voz fuerte y tosca que le dijo que sí se iría, pero que no olvidara que yo, su nieto, había visto sus ojos. Al escuchar eso me aterroricé y al volver a abrir los ojos vi al animal caminar en dos patas. Este era jorobado, lampiño y de color negro. Tenía unos ojos rojos como el fuego y de él salía un olor repugnante. Al día siguiente sentí que la pierna izquierda me dolía mucho. A pesar del calor, yo tenía frío, de manera contraria. En la noche hacía frío y yo sentía calor. Ya habían pasado varios días con esos síntomas y mi abuelo empezaba a preocuparse, sobre todo de que me diera pulmonía. Luego de 5 días, él me llevó con un señor que era curandero. Le explicó que el animal que habíamos visto era un brujo y que éste me hizo brujería con tan solo mirarme a los ojos. Ese día, este señor me curó de espanto y me quitó aquel mal. Al día siguiente mi padre fue por mí, pero nunca le dije lo que había sucedido. En el camino iba pensando que lo que vimos aquella noche se trataba efectivamente de un nahual. Espero que sea de su agrado esta historia. Saludos. Alma en pena. Historia basada en hechos reales, contada por Jamie Salgado, escrita y adaptada por Alejandro Chaboya. Me llamo Jamie Salgado y soy de Honduras. Me gustaría contarte una historia que le pasó a mi bisabuela. Eso fue cuando mi abuela y sus hermanos eran jóvenes y vivían en la casa de sus padres. Un día, mi bisabuela Carmela se encontraba en la cocina, cuando de repente escuchó a alguien que le habló desde afuera del cerco, el cual dividía la casa de la calle. Al asomarse, alcanzó a divisar a un muchacho como de unos 20 años que le hablaba. Este le pedía el favor de regalarle un vaso con agua. Le contó que venía de un pueblo llamado Danlí. Mi abuela sabía que el camino era bastante largo. Lo invitó a que pasara adelante y le preguntó para dónde se dirigía, a lo que él le respondió que iba a un pueblo cercano llamado Linaca. También le ofreció una tortilla con frijoles y café, a lo que él aceptó muy agradecido. Cuando el muchacho terminó de comer, le volvió a agradecer y se despidió, prometiéndole que al regreso le traería plátanos, y así retomó su camino. Cerca de las 6 de la tarde, y como en esa época no había luz,
Mi bisabuela le pidió a mi abuela y a un tío mío llamado José que fueran a ver si ya regresaba su padre. Entonces ellos salieron a esperar a mi bisabuelo. Cuando estaban en el bordo esperándolo, se percataron que había una luz clarita y brillante sobre las cabezas de ellos. Salieron corriendo espantados y al llegar con mi bisabuela le dijeron que una luz los iba siguiendo. Cuando ella observó fuera de la calle, vio que efectivamente la luz estaba enfrente. Se armó de valor y le preguntó qué es lo que quería y por qué andaba penando. Si ella le debía algo y le había quedado mal, o qué era lo que quería, que si necesitaba el perdón. En ese mismo momento, la luz se desvaneció frente a los ojos de ella y de sus hijos. A la mañana siguiente, le llegó la noticia que un muchacho joven de 20 años había llegado a la casa de su padre. Ahí había ocurrido un enfrentamiento muy fuerte entre ellos y que el papá le arrancó la vida a machetazos. La bisabuela, al enterarse de esto, pensó que se trataba del alma del muchacho que se había ido a disculpar, porque le había fallado a la promesa que le había hecho de los plátanos que llevaría. Espero que les guste esta historia. Desde ya, muchas gracias y buenas noches. Se despide su amiga Jamie Salgado. La señora de las coles. Basado en hechos reales por Eduardo Tomás. Adaptado por El Gato Negro y Abinadad Mazariegos para Inframundo Relatos. Soy de profesión piloto de tráiler. Trabajo que me ha dado la oportunidad de sobrevivir y darle una vida digna a mi familia. Este trabajo lo he desempeñado desde que era muy joven. Mis primeras experiencias en el volante del vehículo fueron en estos pesados transportes. Me han sucedido muchas cosas paranormales en el transcurso de mi trabajo, experiencias que les compartiré en otras oportunidades. Eran mediados del año 2017, por los días que comienzan a caer los primeros aguaceros en el año. A la compañía de camiones en estos meses los contrató una calera, que es la cantera de donde se sacan los materiales para producir cal. Salí de mi hogar a eso de la 1:30 de la madrugada a cargar el camión, ya que debía llevar material a una construcción en Perote, Veracruz. Al llegar a la planta, cargaron el camión y emprendí el viaje por la ruta de Ticiutlán. Cuando pasaba por un pueblo llamado Las Coles, el pesado automotor comenzó a tener fallas, el cual no estaba estable. Procuré buscar un lugar para estacionarme y con miedo por las bandas de robafurgones me ahorillé para encontrar la falla. Abrí el capó y comencé a revisar el motor del camión. Estaba muy entretenido, cuando en eso pasó una extraña mujer llorando. Sucede que llamó mi atención. Miré mi celular y eran las 3:30 de la mañana. Nadie pasa a esa hora a pie, y mucho menos una mujer sola en un lugar tan desolado. Me le acerqué un poco y le pregunté si se encontraba bien. No respondió y siguió llorando y adelantándose. La seguí, le pregunté si le podía ayudar en algo. Obtuve la misma respuesta y siguió su camino. Le insistí una tercera vez y le pregunté si la podía llevar a algún lugar en mi camión, y tampoco me respondió. Llegué a la conclusión de que no era nada grave, debido a que en ningún momento me contestó. Así vi perderse en la oscuridad a aquella mujer de larga cabellera negra y vestido blanco con rayas negras. Me regresé al camión y encontré la falla. Una de las bujías estaba quemada, la reemplacé y el motor se estabilizó. Seguí mi camino tratando de encontrar a aquella extraña mujer, pero no la vi por ningún lado de la ruta, a lo cual pensé
que vivía por esos rumbos o que la noche se la había tragado. Me entró un escalofrío, ya que a esas horas no hay gente en la calle, y seguí manejando muy perturbado. Al llegar a mi destino, mientras los obreros bajaban la carga, le comenté mi experiencia a otros colegas camioneros. Estos se encontraban en la cafetería tomando el desayuno conmigo. Ellos me confirmaron que, a altas horas de la noche y de madrugada, aparece una mujer de blanco en el trayecto de Las Coles. Me dijeron que la han visto caminando o parada, pero que nunca la habían visto llorando, y era conocida por los ruteros como la señora de Las Coles, debido a que se aparece en ese lugar. Pensaban que de seguro sería un alma en pena que vaga por esos caminos, y que podría haber fallecido de una trágica manera. Este hecho aún me sigue espantando, más cuando viajo de noche o de madrugada, pues no puedo olvidar que me topé con esa terrible fantasma, la señora de Las Coles. Visita del más allá. Historia basada en hechos reales por Miguel Martínez Ortiz, para Inframundo Relatos. Les envío una anécdota de lo que me sucedió estando viviendo en la casa de mi hermana Lupita, allá por el año de 1985. Todo comenzó desde que mi hermana Ana María había fallecido en un accidente carretero en el mes de mayo del 84, cuando ella regresaba de la ciudad de León, Guanajuato, a Gómez Palacio, Durango. El caso es que el autobús de la línea Estrella Blanca había salido a eso de las 8 de la noche, y 2 horas después, antes de llegar a su destino, en una curva se encontraba un tráiler cisterna estacionado. El chofer del autobús no pudo evitar el encontronazo con la parte trasera. Fallecieron 23 personas junto con el chofer, al cual se le enterró la barra del volante en el vientre. Mi hermana Anita venía sentada en el asiento número 4 y debido al impacto se le desprendió el corazón, según dijo el forense. Mi hermana Lupe fue a identificar el cuerpo a la ciudad de León. Pues bien, a los 2 días fue sepultada mi querida hermana. Cabe mencionar que en casa de mi hermana Lupe vivíamos mi madre y un servidor. No había pasado un año de aquel fatídico accidente, cuando una tarde recuerdo que eran como las 6 más o menos. Nos encontrábamos mi madre y yo solos en la casa. Ella estaba en la habitación del fondo, cosiendo a máquina, cuando escuché que alguien llamaba a la puerta. Entonces, al abrir esta, de momento no reconocí quién era y le pregunté: ¿qué desea? Entonces, esta persona me respondió: déjame pasar, por favor, hermano. Entonces reconocí que era mi hermana y le dije: Anita, pero si tú estás muerta. A lo que ella me respondió: ándate, déjate de cosas y déjame pasar. ¿Dónde está mi mamá? Vamos, dime dónde está, que me dieron muy poco tiempo. Yo, asombrado, le contesté que se encontraba en la habitación al fondo. Entonces ella entró y caminó por el pasillo. Antes de entrar a la habitación donde estaba mi madre, desapareció. Entonces corrí con mi madre y le conté lo ocurrido, a lo que me contestó: estás loco, tu hermana está descansando, hijo. Pues, para no hacer más largo, al año siguiente, casi a la misma fecha en que ella se presentó, mi madre falleció. Yo, en ese tiempo, era un seminarista de primero de filosofía. Le comenté al párroco lo sucedido después de que falleciera mi madre, y él me dijo: mira, hijo, tal vez tu hermana vino a avisarle que pronto estaría con ella, y también se pudiera pensar que Dios le dio el permiso para venir a avisarle,
pero él solo sabe lo que en verdad pasó. No sé cómo decirles esta experiencia que tuve. Fue algo verdaderamente triste, pero a la vez me sentí muy contento haber visto una vez más a mi hermana. Espero les haya gustado mi pequeña historia. Vivencias de un ex militar. Anécdotas basadas en hechos reales de el ex militar Bernardo Mendoza. Escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Buenas noches, inframundo. Yo fui quien te envió la historia de Campeche y relataste el 18 de febrero sobre un acontecimiento ocurrido en el rancho. Te agradezco mucho por eso. En una ocasión, regresaba como a las 10 de la noche de mi recorrido en cuatrimoto, y esa vez me tocó estar en una base en el monte. Esta no contaba con electricidad, y para alumbrarnos, yo coloqué un bulbo de mi camioneta en las baterías del radio de onda corta, con el cual nos comunicábamos con el casco y con otras bases. Me acomodé junto a la puerta abierta y platicando con mi compañero, se escuchó el quejido de una persona a mis espaldas. Mi compañero se asustó y a mí se me erizaron los pelos de la nuca. Me di la media vuelta, pero no había nadie. Cabe mencionar que la base estaba rodeada de árboles de 10 metros de alto aproximadamente. En ese momento escuchamos al comandante hablar por la radio y nombró la base sur, que era en la que estábamos asignados nosotros. Mi compañero contestó y la orden fue llevar el parte de las novedades. Ahí tendría que esperar en la base Polígono 2, a lo que mi compañero le hizo saber que habíamos recibido la orden. Pero él me aconsejó que no fuera en ese momento, pues la podría llevar al día siguiente sin ningún problema. Al parecer, había quedado preocupado por lo sucedido. El recorrido duraría más o menos media hora si manejaba a toda velocidad en la cuatrimoto, sabiendo que si la llevaba recién en la mañana, no podría manejar de la misma manera, y me tomaría 1 hora y media. Le dije que no se preocupara y que llegaría pronto. Tomé mi cuatrimoto y comencé el trayecto, pero luego de bajar como 100 metros, descubrí que olvidaba el parte documento y de inmediato regresé. Al llegar a la base mi compañero estaba pálido y al preguntarle lo ocurrido, me dijo que apenas yo me había retirado, se escucharon ruidos frente a la caseta. Me asomé por el lugar y al pasar justo por una ventana, volví a escuchar el mismo quejido en mi costado. De repente, vi una luz incandescente y corrí hacia ella. Me quedé por unos segundos cegado y después ya no había nada. En otra ocasión, me encontraba sin vehículo para hacer el rondín. El comandante llegó por mí y me pidió que lo acompañara por las novedades. Eran como las 10 de la noche. Primero fuimos a una pequeña base como a unos 5 minutos y enseguida nos enfilamos a otra que se encontraba como a 40. Todo fue de lo más normal. Llegamos a la base y el compañero nos ofreció café y galletas. Tomamos el parte de novedades y como a las 11:30 regresábamos tranquilamente. Bajamos por una pequeña pendiente. El vehículo alumbró un animal extraño como a una distancia de 30 metros. Por la velocidad que traíamos y como a 5 metros antes de atropellarlo, aquel animal saltó al monte. Yo me quedé asombrado y en silencio. El comandante volteó a verme y me preguntó si eso había sido un canguro. Para evitar que pensara que era una locura, le respondí que sí, pero yo estaba seguro de que había sido un nahual. Hace ya como 10 años que vivo en Querétaro, y en esta ocasión vi la oportunidad de regresar a trabajar a una empresa de seguridad. Me enlisté y me aceptaron. Esto era en el Marqués,
Querétaro, y trabajábamos para una empresa muy conocida de pollos. Un día, siendo ya las 11 de la noche, me quedé solo en una caseta. Deberíamos de ser dos, pero mi compañero había faltado. Me dispuse a relajarme y por mi seguridad me acomodé en una parte de la caseta donde sería una bodega y no era mi puesto. Eso me ayudaría a tener mejor visión hacia afuera. A lo que estaba resguardado y colocando unos cartones me acomodé. De pronto escuché que se abrió la puerta donde se suponía que quedaría yo. Rápidamente me dirigí hasta allí, pensando que podría ser el supervisor. Pero al acercarme no había nadie. Caminé alrededor de la caseta, pero tampoco encontré nada. Regresé al lugar de descanso y pasando la medianoche escuché ruidos, pero desde mi posición no se veía a nadie. Hasta que nuevamente se abrió la puerta y escuché el sonido de un clic inconfundible del apagador del foco. Tomé mi fusil y me dirigí a verificar en forma táctica. Di la vuelta en la esquina. La caseta estaba cerrada y la luz apagada. De una patada abrí bruscamente la puerta, pero otra vez no había nadie. Ni siquiera se encontraba el encargado de dar calor a las naves de los pollitos. Antes del amanecer, me fui a la caseta de mis otros dos compañeros, que era donde tomábamos los alimentos. Les comenté lo que había ocurrido y me dijeron que se trataban de brujas queriendo espantarme. Yo simplemente reí. Les dije que yo soy satanista y no podían conmigo. Aunque mis anécdotas no son meramente de terror, sí son verdaderas. Son hechos y acontecimientos que he vivido y que me han causado un poco de espanto. Gracias a todos por su atención. Quiero enviar un saludo para mi mujer. A ella le gusta cómo relatas y le gusta tu voz. Ella se llama Margarita López Díaz. Amigos infraescuchas, ¿qué les han parecido estas historias de terror? Estas experiencias vividas por ustedes, el público, los suscriptores. Por favor, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.